En honor al señor Manuel Lapuente, gran entrenador mexicano histórico, vamos a analizar lo que fue su partido México contra Alemania en el Mundial de Francia 1998. Se pierde 2-1, pero lo elegí porque me parece el encuentro donde más pudo verse la magnitud táctica de este entrenador, que en esos tiempos México estaba saliendo apenas adelante en el tema futbolístico, tratando de competir con las potencias, y si bien Alemania tenía un equipo ya veterano, pues no dejaba de ser un cuadro bastante bien dirigido por Bertie Fox y que, bueno, plantó una cara muy, muy fuerte al equipo mexicano que Manuel Lapuente, con una muy buena pizarra y con movimientos sobre la marcha, fue dándole a México la oportunidad de competir y hasta pudo haber ganado el encuentro de no ser por temas de miedo, me parece, de parte de los jugadores, un temor y un respeto excesivo hacia una Alemania a la que habían dominado. México con el 4-3-3. No estuvo Ramón Ramírez en esa ocasión, así que Germán Villa tomó la lateral izquierda, Duilio Davino y Claudio Suárez en la central, Jorge Campos obviamente la portería, Pavel Pardo en la lateral derecha, Raúl Rodrigo Lara de contención, Marcelino Bernal interior por derecha, García Aspe interior por izquierda, Cuauhtémoc Blanco extremo izquierdo, Palencia extremo derecho y Luis Hernández en punta por parte de Alemania, 4-4-2, Kopke en la portería, Marcus Babel como lateral derecho, Warnes y Helmer en la central, Heinrich en la lateral izquierda, Hamann y Lothar Matthäus en el medio campo. Matthäus ya sabemos con esa posición de mixto. Hasler como volante por derecha, Tarnat por izquierda, Oliver Bierhoff y Jürgen Klinsmann. Esta fue la alineación del equipo alemán que, bueno, en esa ocasión salió de esa manera. Vámonos aquí a los movimientos, que es donde vamos a empezar a analizar cómo fue progresivamente México mejorando en este partido. Tenemos aquí ya las formaciones. Bueno, aquí está Luis Hernández y Palencia, que los tenía yo un poco adelantados. Acá vemos a Heinrich, a Worms, a Helmer, los dos contenciones, los volantes alemanes, aquí están. Eh, la selección mexicana, con esta estructura base que tenía, eh, pues realmente empezó a perder muchos balones al principio y todo pues originado por la presión del conjunto alemán que adelantaba sus líneas para presionar a los mexicanos, de tal manera que la fase con balón era la que más le costaba a México y lo que buscaba Manuel Lapuente era intentar progresar con con Palencia, con Pavel Pardo por las bandas, de este lado con Cuauhtémoc Blanco, con Germán Villa hacia adelante, un poco Alberto García Aspe y Marcelino Bernal, y Lara terminaba sacando el balón limpio de este lado para que Claudio Suárez se ubicara en una posición central, por si las cosas, por si las moscas, y Duilio Davino quedaba fuera del área, entonces quedaba una estructura más o menos así, que hacia el conjunto alemán, bueno, pues tenía a Oliver Bierhoff y a Jürgen Klinsmann. Normalmente Oliver Bierhoff iba por Rodrigo Lara para tratar de taparle esa salida, y es así como se empezaba a acomodar. Entonces ya el conjunto alemán te empezaba a presionar desde el inicio, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos a estos jugadores, ¿no? Que empezaban a montarse, a montarse adelante para dar este paso y entonces ahí presionar a México, lo que obligaba, por ejemplo, a Raúl Rodrigo Lara, tenemos el balón, a que cuando le llegaba la pelota y, y Oliver Bierhoff iba a presionarlo, Raúl Rodrigo Lara soltaba el balón hacia adelante para Pavel Pardo y es ahí donde México perdía la pelota, ¿no? Entonces,
ya no había posibilidad, eh, ya no había posibilidad de hacer algo más y México terminaba perdiendo. En esta fase es donde era más complicado todo, porque Raúl Rodrigo Lara, que era de los jugadores con buen pie del equipo mexicano, pues no tenía pues esa calma, ese temperamento para poder tocar, para empezar a mover las líneas, ¿no? Apenas venía la presión de Vierjo, soltaba la pelota. Eh, ya después ahí, bueno, pues Aspe se trataba de correr un poco más al medio campo, ¿no? Aspe corría un poco más al medio campo para recibir solo y para ir sorteando un poco la presión, pero eso pues llevó varios minutos en los que Alemania estaba con un paso al frente presionando al equipo mexicano, ¿no? Bernal también se ponía solo en esta altura, porque cuando Alemania se empezó a dar cuenta que México estaba sucumbiendo ante la presión, ya incluso venían dos alemanes a marcar a Aspe, Lothar Matthäus se corría un poco más para acá, y entonces Manuel Apuente se empezó a dar cuenta que podía dejar solo a Marcelino Bernal y entonces Palencia obligaba al retraso de los laterales, lo mismo Cuauhtémoc Blanco, y estos tres entraban a fijar para que Bernal pudiera aparecer solo cuando, por ejemplo, la salida la empezaban a organizar con Duilio Davino. Yo hice un desgorre aquí con la cancha. Pero la salida la organizaban con Davino y cuando este jugador alemán, Hamann, corría hacia Villa, terminaba recibiendo a Aspe solo y Aspe lo que hacía era conducir para quitarse jugadores y al eliminar a estos entraba solo Marcelino Bernal. Ya Marcelino con balón podía hacer cualquier cosa y ya los jugadores de adelante se movían para presionar, para presionar a los alemanes. Era más o menos así lo que hacía el equipo mexicano en la salida, pues progresivamente, ¿no? Porque al principio pues se les complicaba la vida. Aquí había una situación que era lo que más dividendo le estaba dando a México, que era la transición defensa-ataque. Alemania te formaba con cuatro en el fondo. Tenías a Cuauhtémoc Blanco amenazando este sector. Luis Hernández a este. Tenías a Paco Palencia aquí, junto a Cuauhtémoc. Marcelino Bernal entrando de este lado. Pavel Pardo aquí. Y Raúl Rodrigo Lara en el apoyo. Y ya quedaba un poco adelantado, pero obviamente aquí marcado. Y entonces tenías la posición así. ¿Por qué le daba buenos dividendos a la selección mexicana?
Pues porque en la presión no tenían que llevar la carga de tener el esférico. Cuando Alemania empezaba a salir desde el fondo con balón dominado, inmediatamente los jugadores iban a presionar y obligaban a los alemanes a descargar por izquierda. En esa descarga venía entonces la presión de los jugadores mexicanos con Marcelino Bernal, mientras Luis se corría al área, Cuauhtémoc en este puesto, Valencia por acá, iba a presionar Bernal, Pavel quedaba un poco rezagado, pero aquí los alemanes lo que hacían era combinar para eliminar a Marcelino. Cuando ellos combinaban, dejaban esta posición, Pavel venía, pero ya tenías a Helmer marcando este movimiento para recibir el balón, y ahí es donde Palencia llegaba al ataque, a presionarlo, junto con Rodrigo Lara, y en los rebotes México terminaba robando el balón y descargando hacia adelante, aunque pues ya no se lograba cuajar la jugada. Pero este era lo que en contadas ocasiones hizo el equipo de Manuel Lapuente, pero que lo hizo muy bien en esta transición, ¿no? En esa transición defensa-ataque de la selección mexicana. ¿Cómo defendía México conforme fueron pasando los minutos? La estructura cambió un poco. Si bien seguías manteniendo a tus cuatro jugadores, México hizo, México hizo el cambio para pasar a un 4-1-4-1. Y entonces así tratar de evitar un poco más la presión de parte del conjunto alemán. Sin embargo, lo que empezó a hacer el equipo de Alemania fue sacar a Bierhoff del área. Klinsmann entraba, Cuauhtémoc se adelantaba, Heinrich hacía el movimiento para acá, Germán Villa quedaba adelante, Heinrich venía de este lado, y entonces Duilio Davino y Claudio Suárez salían del área y quedaban en cobertura Pavel Pardo y Raúl Rodrigo Lara. Los alemanes te cargaban este lado y entonces dejaban la posición. ¿Y qué hacía Oliver Bierhoff? Reaccionar al movimiento de Heinrich para darle la pelota
El alemán corría y sacaba el disparo a puerta prácticamente solo, porque estos dos habían dejado el espacio libre y todavía llegaban más alemanes para cargar el área. Esta parte del 4-1-4-1 pues no estaba dejándole muy buenas cosas a México, y más si tomamos en cuenta que en algunas ocasiones el medio campo quedaba abierto y Hasler conducía solo hacia adelante mientras Alemania te cargaba el área con los delanteros y con Heinrich que iba de este lado, ¿no? Entonces, de pronto se le empezó a descuadrar un poco el equipo a Manuel Lapuente en ese punto. Lo que sí se rescataba un poco y que veían es que tanto Aspe como Marcelino Bernal se intercambiaban posiciones para presionar a los jugadores alemanes que buscaban salir con balón, ¿no? Eso ya fue después. Por eso les digo, el ataque, el juego de México, la táctica de México fue evolucionando conforme iban pasando los minutos, porque al principio eran puros balonazos, pérdidas de pelota, Alemania cargando el área, acciones en la portería, un cabezazo de Klinsmann al poste, un disparo que saca Jorge Campos con un vuelo espectacular a media altura, un mano a mano que le gana a Jürgen Klinsmann. México tenía muy pocas opciones, hasta que al minuto 35 es cuando viene esta genialidad de Manolo Lapuente, donde se da cuenta de las intenciones de Bertie Fox, y es cuando empieza pues ya toda esta cuestión que vamos a ver ahorita, que fue una llegada que ya avisaba lo que podía hacer México para dañar al equipo alemán. Entonces, ¿qué hizo la selección mexicana? Vamos a poner acá. México formó un 3-2-2-3 con Lara por derecha para sacar el balón. Tenías a Suárez y a Davino. Tenías a Bernal y a Aspe en medio campo. Tenías a Pavel con Germán Villa a una altura similar. Y tenías a los tres de adelante: Cuauhtémoc, Hernández y Palencia. ¿Qué fue lo que vio Manolo Lapuente que empezó a descuadrar al equipo alemán? Luis Hernández lo empezó a sacar del área. Al sacarlo del área, obligaba a Worms a ir por él y dejar este espacio libre para que lo atacara Cuauhtémoc, para que lo atacara Palencia, etc. Y además la capacidad de Hernández para jugar de espaldas y poder asociar con sus compañeros era grandísima. Entonces, eso lo empezó a aprovechar Manolo Lapuente, porque sabía que los alemanes iban a presionar siempre y en esa presión quedaban mal parados atrás. Entonces, aquí justo al minuto 35 es cuando viene esta situación, porque Luis Hernández sale del área, salta Henrich a presionar, Darnat retrasa, Palencia cambia de posición, Cuauhtémoc Blanco carga el área, y entonces ¿qué hace Cuauhtémoc? Ya estás fijando a estos dos.
Palencia queda libre. Luis Hernández con una marca doble y con Worms tratando de vigilarlo. Dejan solo a Francisco Palencia. Y lo que hace Luis es que de espaldas da un pase a Paco, que entra solo y dispara. Pero Kopke termina parando. Aquí ya México avisaba, ¿eh? Ojo que aquí ya México avisaba lo que, lo que iba a suceder en el segundo tiempo al minuto 4 cuando hicieron el gol. ¿Qué hizo México? Villa siguió en su posición. Dilio Davino en la central. Y aquí vino el cambio que todo el mundo dijo, no, ¿por qué? Y que bueno, al final te da la razón porque Raúl Rodrigo Lara como central es quien deja pasar a Jürgen Klinsmann, ¿no? Deja pasar la pelota y el empate. Y luego es quien va a marcar a Bierhoff y con la diferencia de estaturas, Bierhoff ni siquiera brincó y terminó mandando el balón al fondo de las redes, ¿no? Pero bueno, este fue el cambio y me parece que a priori le estaba resultando bien porque pasó a Claudio de contención y aquí hizo una modificación. Sacó a Marcelino Bernal y entró Chava Carmona de lateral derecho. Tenías a Claudio, tenías a Aspe. Pavel Pardo se corrió al interior, que Pavel Pardo en el medio campo era mucho mejor que de lateral. Y seguías teniendo a los tres de enfrente, ¿no? Que ellos te daban una cuestión diferente para tratar de atacar y también para presionar. México siguió con el 4-3-3 para el segundo tiempo después de tantos cambios que se hizo. ¿Cómo fue el gol de Claudio Suárez? Fíjense, vamos a ver esta cuestión. Tenías a Bierhoff aquí, tenías a Klinsmann, como siempre. Claudio trazando un poco su posición. Tenías a tus dos centrales y a tus laterales. Se habían ido. Este es el cabrito, todavía no entra. Y a tus dos laterales se habían ido. Claudio estaba en esta posición. Y tenías por aquí a Pavel. Tenías acá a Aspe. Y aquí pues le saltaban los jugadores a la marca. Pero fíjense el espacio que dejaba Alemania, ¿no? Este espacio fue vital. Fíjense la zona que tuvo Claudio Suárez para poder recorrer en conducción. Y ya sabíamos que Claudio Suárez con balón era bastante bueno, ¿eh? Claudio con balón era otra onda. Fíjense, tienes aquí estos dos. Ya generaste una superioridad con Claudio, porque tanto Aspe como Pavel, pues ya estaban fijando a estos dos jugadores. Aquí Alemania se empezó a descontrolar.
porque fíjense cómo estaba esta situación. Palencia entró de este lado. Heinrich había saltado para cubrir a Chava Carmona. Babel para cubrir a Villa, que hizo también su movimiento. Cuauhtémoc Blanco, que salió desde esta zona. Luis Hernández, que se metió acá. Y entonces Cuauhtémoc tenía a 1, a 2, a 3. ¿Y qué hizo Cuauhtémoc Blanco? Con la genialidad que le caracterizaba, se quitó a 3 jugadores con un movimiento. Cuauhtémoc avanzó hasta acá. Luis Hernández se metió al área. Aquí Tarnat estaba expectante de lo que iba a hacer Cuauhtémoc. Y Claudio, que ya hablamos de la zona que tocó, hizo este gran movimiento. ¿Qué pasa cuando Claudio entra? Bueno, Palencia estaba solo aquí dentro del área. Cuando Cuauhtémoc conduce y elimina a estos marcadores, Claudio se mete al área, Palencia queda libre, entonces tenía la posibilidad de ya sea mandar el pase a Paco Palencia para que entrara solo, o a final de cuentas lo que hizo, que en cuanto el matador hace el movimiento hacia el área, Cuauhtémoc mete el pase a espaldas de Tarnat, quien no sabía si ir por Claudio o ir por Luis, y en ese descontrol Matador aprovecha, se lo quita y define. Así fue como México generó la jugada del gol. Y este fue un movimiento clave. Y había funcionado el movimiento de Raúl Rodrigo Lara. Lo de Claudio fue muy bueno. Sin embargo, y hablábamos del miedo que tuvo México después, eh, porque bueno, La Puente saca a Paco Palencia, mete al Cabrito Arellano, quedan Lara, Davino, Germán Villa, Chava Carmona, Claudio, Aspe, Pavel Cuauhtémoc. El Cabrito entró en esta posición detrás de los delanteros. Entonces ya prácticamente era un 4-3-1-2. Cabrito no estaba en el extremo. El Cabrito iba a andar por toda esta zona, aprovechando su velocidad y su regate para evitar la presión alemana, o sea, para sortear la presión alemana y liberar a estos dos y bueno, también incorporarse
en algún momento al ataque. Esta situación no le, no le dio, no le dio buenos dividendos a Manolo Lapuente de principio, porque el error de México precisamente fue hundir el bloque. Entonces eh, tenía estos tres aquí, tenía las líneas ya muy juntas, era un bloque bajo totalmente. Estos cuatro de este lado. Y Alemania olió sangre. México retrasó completamente su línea y Alemania lo que hizo fue dejar o adelantar líneas. Y aquí, por ejemplo, vino la modificación, que salió Babel, entró Kirsten. Ya tenías a los alemanes encima. Ahorita trataba de soltarse. Matador adelante, pero ya tenías estos tres marcándolo. Entonces Alemania empezó a presionar esta zona. Y a llegar con más fuerza, a robar balones, a evitar que México hiciera algo. Solamente hubo una jugada con el Cabrito Arellano, ya con las líneas hundidas con este 4+3 y Alemania con el 3-3-1-3. Ya México lo que apostaba era tratar de robar un balón y justamente es donde vino una cuestión donde Alemania pierde un balón en esta zona, el Cabrito lo recupera, Luis y Cuauhtémoc se mueven hacia adelante. El Cabrito conduce en diagonal, va dejando rivales en el camino. Por ahí lo presionan, viene un tiro que pega en el poste. Llega Cuauhtémoc, Luis entra solo, define muy quedito y le da el balón al portero. Esa fue la última gran jugada por parte de México, en la que pudo ser el 2-0 y finiquitar ya el partido completamente. Eh, si bien pues no habían recibido el gol y faltaban ya 20 minutos aproximadamente para que acabara el juego, pues México no aprovechó esta oportunidad para terminar de liquidar el juego y le dio la posibilidad a Alemania de irse al frente y al minuto 74 pues hacer el gol por parte de Jürgen Klinsmann, que siempre atacó a Rodrigo Lara. A pesar de que México estaba bien formado, los errores de Raúl Rodrigo Lara fueron los que terminaron enterrando toda posibilidad del equipo mexicano, ¿no? Primero dejando un balón que se le fue entre las piernas y que Klinsmann te remató, y el segundo, pues Bierhoff. Aquí que hizo Alemania, un juego muy básico. Sí, este, la presión característica,
Pero Alemania lo que hacía era trasladar el balón de un lado a otro. O sea, con sus dos jugadores bien abiertos. Aquí entró, por ejemplo, también entró Meller, Andreas Meller, que es quien finalmente termina poniendo ese balón para Bierhoff. Pero Alemania lo que hacía era mover el juego de un lado hacia otro. Este es movimiento, este es pase. Esto hacía Alemania. Combinaban de una banda hacia la otra para sacar a los laterales. Entonces de pronto Aspe iba, Pavel iba, Claudio iba, la línea de cuatro quedaba un poco fija. Y les digo, sí, era una buena marca, pero ya tenías encima a ellos. Y de aquí es de donde salía el gol, ¿no? A final de cuentas. Kirsten amenazando por banda. En este tramo jugaba Alemania. Y es donde termina pues marcándose ya esta gran diferencia. Si bien México intentó pues sacudirse un poco el dominio alemán después del 1-1, pues Alemania siguió haciendo estas combinaciones de lado a lado, mareando a los mexicanos. Aspe se veía ya fastidiado incluso porque llegaba un balón a la izquierda y de inmediato lo trasladaban hacia la derecha con un cambio de juego largo. La marca, por ejemplo, de Germán Villa era una marca muy tenue, muy dócil, y es donde terminaban pues lanzando los centros para que lo aprovechara, en este caso Bierhoff, que terminó ganándole a Raúl Rodrigo Lara y pues enterrando ya las posibilidades mexicanas, ¿no? Al minuto 85, eh, a pesar de tener la superioridad numérica. Así fue pues como Manuel Lapuente planteó el partido contra Alemania. Me parece que en momentos de gran genialidad y en otros creo que sí ganó un poco el miedo de estar por encima de este cuadro alemán, y que no supieron manejar esa ventaja, esa presión y esa obligación de tener que liquidarlos. Pero los movimientos que hizo con Luis saliendo del área, el dejar libre a Cuauhtémoc, el dejar libre a Palencia, en su momento al Cabrito, el adelantar a Claudio Suárez a la contención, el poner a Pavel de interior, hizo que México tuviera un paso adelante y demostró que tenía para ganarle a Alemania, pero simple y sencillamente no quiso. Bueno, pues este es el análisis táctico en honor a Manuel Lapuente, que me parece hizo un maravilloso trabajo para poder competir contra las potencias, y que un año después, en la Copa Confederaciones en el Estadio Azteca, terminó ganando el trofeo a un Brasil que, si bien en ese momento era juvenil, pues traía jugadores como San Roberto, a Ronaldinho, etcétera, que terminaron siendo grandes estrellas del fútbol mundial. Yo me despido, soy Álvaro Cruz, nos vemos la próxima.
Y aquí, por ejemplo, vino la modificación, que salió Babel, entró Kirsten. Pues ya tenías a los alemanes encima. Ahorita trataba de soltarse. Matador adelante, pero ya tenías a estos tres marcándolo. Entonces Alemania empezó a presionar esta zona. Y a llegar con más fuerza, a robar balones, a evitar que México hiciera algo. Solamente hubo una jugada con el Cabrito Arellano, ya con las líneas hundidas con este 4+3 y Alemania con el 3-3-1-3. Ya México lo que apostaba era tratar de robar un balón y justamente es donde vino una cuestión donde Alemania pierde un balón en esta zona, el Cabrito lo recupera, Luis y Cuauhtémoc se mueven hacia adelante, el Cabrito conduce en diagonal, va dejando rivales en el camino, por ahí lo presionan, viene un tiro que pega en el poste, llega Cuauhtémoc, Luis entra solo, define muy quedito y le da el balón al portero. Esa fue la última gran jugada por parte de México, en la que pudo ser el 2-0 y finiquitar ya el partido completamente. Eh, si bien pues no habían recibido el gol y faltaban ya 20 minutos aproximadamente para que acabara el juego, pues México no aprovechó esta oportunidad para terminar de liquidar el juego y le dio la posibilidad a Alemania de irse al frente y al minuto 74 pues hacer el gol por parte de Jürgen Klinsmann, que siempre atacó a Rodrigo Lara. A pesar de que México estaba bien formado, los errores de Raúl Rodrigo Lara fueron los que terminaron enterrando toda posibilidad del equipo mexicano, ¿no? Primero dejando un balón que se le fue entre las piernas y que Klinsmann te remató, y el segundo, pues Bierhoff. Aquí, ¿qué hizo Alemania? Un juego muy básico. Sí, este, la presión característica, pero Alemania lo que hacía era trasladar el balón de un lado a otro. O sea, con sus dos jugadores bien abiertos. Aquí entró, por ejemplo, también entró Meller, Andreas Meller, que es quien finalmente termina poniendo ese balón para Bierhoff. Pero Alemania lo que hacía era mover el juego de un lado hacia otro. Este es movimiento, este es pase. Esto hacía Alemania. Combinaban de una banda hacia la otra para sacar a los laterales. Entonces de pronto Aspe iba, Pavel iba, Claudio iba, la línea de 4 quedaba un poco fija. Y les digo, sí, era una buena marca, pero ya tenías encima a ellos. Y de aquí es de donde salía el gol, ¿no? A final de cuentas. Kirsten amenazando por banda. En este tramo jugaba Alemania.